La batalla de Carentan tuvo lugar del 8 al 15 de junio de 1944 como parte de la operación aliada Overlord en la península francesa de Cotentin en el departamento de Manche. La ciudad de Carentan se encuentra en el interior del tramo de playa de Utah, donde los estadounidenses desembarcaron el 6 de junio. Fue una parte clave de la defensa alemana en Normandía. Los aterrizajes del séptimo y quinto cuerpo de los Estados Unidos, en las secciones de playa de Utah y Omaha, fueron aterrizajes aéreos de las divisiones aerotransportadas 82 y 101 en el interior del sector de Utah entre Carentan y Saint-Mère-Église el 6 de junio. Precedido. Su tarea había sido proteger los desembarcos de los ataques alemanes por los flancos de las tropas estacionadas en la península de Cotentin. Después de que las tropas de desembarco no habían logrado establecer la conexión entre las cabezas de puente de Utah y Omaha el día del desembarco, el 7 de junio el alto mando estadounidense decidió combinarlas con un ataque concentrado del séptimo cuerpo en Carentan y Isigny. A la 101 división aerotransportada se le dio el único objetivo de tomar Carentan. La ciudad ocupada por los alemanes bien podría servir como punto de partida para una cuña de ataque que podría ser impulsada entre el quinto cuerpo y el séptimo cuerpo. Esto tuvo que evitarse por todos los medios para estabilizar la cabeza de puente en Normandía. El comandante del ejército de los Estados Unidos, general Omar Bradley, estuvo de acuerdo con el comandante del séptimo cuerpo, general Lawton Collins, en que, si no lograban llegar a las unidades del quinto cuerpo en poco tiempo, la división tendría que ser reforzada. Cuando llegaron las órdenes actuales, la 101 estaba involucrada en combates en Saint-Côme-du-Mont. El ataque bajo el mando del coronel Robert Sink de la Infantería Paracaidista 506 estaba programado para las 4:45 AM del 8 de junio. Se desplegarían 4 batallones con este fin. En el flanco derecho, el primer y segundo batallón del 506 de Infantería de Paracaidistas, en el centro, el tercer batallón, y en el flanco izquierdo, el primer batallón del 401 de Infantería de Planeadores. El ataque comenzó con ataques de fuego contra 15 objetivos alemanes previamente identificados. El tercer batallón tomó Drogueries y pudo avanzar rápidamente más al sur. Cuando llegaron a la intersección al este de Saint-Côme-du-Mont, se habían acercado inquietantemente a los otros dos flancos. Se llevó a cabo una rápida reorganización y se asignaron posiciones defensivas al primer y segundo batallones al oeste de Saint-Côme-du-Mont. Mientras que el primer batallón de Infantería de Planeador 401 se estaba retrasando un poco, el tercer batallón pudo llegar a la carretera hacia Carentan a última hora de la mañana. El comandante del tercer batallón, el coronel Julian Ewell, dijo que vio a los alemanes retirarse al oeste de Saint-Côme-du-Mont. Entonces decidió tomar las carreteras de acceso y los puentes al sur de la carretera. Pero cuando sus hombres intentaron irrumpir en la calle, recibieron disparos de ametralladoras alemanas y proyectiles de tanques desde las casas de enfrente. Desde Carentan fueron bombardeados por proyectiles de mortero de 81 milímetros. Como no pudieron establecer ninguna comunicación por radio con su propia artillería, se retiraron a posiciones al este de la carretera. En el camino se vieron atrapados repentinamente en el fuego de un contraataque alemán desde el norte. Podría ser rechazado, pero los alemanes aún permanecían en una pequeña colina que dominaba la carretera hacia el oeste. Los estadounidenses formaron una línea de defensa hacia la colina de este a oeste y lucharon contra 5 violentos avances alemanes que corrieron hasta el seto detrás del cual yacían los estadounidenses. Por la tarde, el coronel Sink ordenó la intervención del primer batallón de Infantería de Planeadores 401. Pero cuando comenzaron a avanzar, los alemanes se retiraron rápidamente. Se les vio moverse hacia el sur entre el terraplén del ferrocarril al oeste y la carretera. Unos 40 camiones cargados en la carretera cayeron en manos de los estadounidenses. Una patrulla enviada a Saint-Côme-du-Mont encontró el lugar completamente vacío. La 101 se preparaba ahora para acceder a los 4 puentes de acceso del sur. El segundo puente había sido volado por los alemanes esa tarde. En la noche del 8 de junio la 101 división aerotransportada controlaba un arco defensivo en el flanco sur del séptimo cuerpo, que iba desde Chef du Pont hasta la desembocadura del Doubs. En el flanco derecho de la división, la 502 Infantería de Paracaidistas había tomado posiciones desde Chef du Pont hasta cerca de Jouesville. El 327 Regimiento de Planeadores los apoyó cerca de la esclusa y los puentes del puerto. La Infantería Paracaidista número 506 se encontraba en el centro de defensa a ambos lados de la presa de acceso a Carentan. La Infantería de Paracaídas número 501 estaba en reserva en Vierville-sur-Mer en la trastienda. El plan de la 101 contemplaba 2 cruces del Doubs. El ala izquierda debía cruzar el río cerca de Brevans a la 1 de la mañana del 10 de junio con el objetivo de llegar al quinto cuerpo al suroeste de Isigny en el puente sobre el Vire, mientras que la fuerza principal debía avanzar hacia el suroeste hasta Carentan. El ala derecha primero tuvo que cruzar la presa de acceso al noroeste de Carentan, pero evitó Carentan y tomó posesión de la altura 30 al suroeste de la ciudad.
La altura 30 estaba exactamente en la posible ruta de escape de los alemanes, ya que los caminos al este y al sur del canal de Vire-et-Taute y extensas marismas estaban bloqueados. En el curso posterior ambos flancos deberían formar un anillo alrededor del Carentano, que se tensó cada vez más. Una vez asegurados a Income-Dumont, el flanco derecho estaba listo para atacar la presa de acceso. Había indicios de que Carentan no debería ser defendido enérgicamente. El 506 tenía puestos de avanzada en los dos primeros puentes y al día siguiente hicieron un reconocimiento en las afueras de Carentan. Prendieron fuego cerca del cuarto puente. El reconocimiento aéreo estadounidense informó que la ciudad había sido evacuada y que se había volado una gran brecha en el terraplén, por lo que la carretera era la mejor manera de llegar a Carentan. La presa de acceso era estrecha y recta a través de la marisma y los estadounidenses pudieron distinguir rápidamente a los alemanes que avanzaban y defenderse en todas direcciones sin ningún problema. El ataque fue llevado a cabo por la 502 teniente el coronel Robert Cole, despegó con el tercer batallón poco después de la medianoche del 10 de junio. Dado que los ingenieros que se suponía que iban a reparar el puente número 2 no podían trabajar bajo el fuego enemigo, el ataque se detuvo poco después. Un poco más tarde se envió una patrulla para explorar el camino. Cruzaron el canal en un bote por el puente No. Cuando querían continuar con el puente número 4, el camino pasaba por una gran puerta de acero, la llamada puerta belga, negado. Al intentar abrir este obstáculo, un proyectil de mortero explotó repentinamente junto a ellos. En el mismo momento, una tormenta de fuego de ametralladora y más granadas comenzaron a golpearlos desde posiciones alemanas cerca de la carretera. Aunque la patrulla tuvo que retirarse alrededor de las 5:30 horas AM, ahora se sabía que los alemanes aún no habían renunciado a la defensa de Carentan. La tarde fue anunciada al batallón como nueva fecha del ataque. Esta vez el 65 Panzerfeldartillerie-Bataillon y el 907 Gleiterfeldartillerie-Bataillon proporcionarían un apoyo considerable con sus cañones. La mayor parte del fuego de artillería se concentró en las posiciones enemigas conocidas y sospechadas, principalmente al suroeste del puente número 4. Al mediodía los pioneros aún no habían logrado cerrar la gran brecha en el puente número 2. El teniente, el coronel Cole y otros 3 soldados colocaron tablas a través del puente para que el batallón pudiera cruzar el puente uno por uno a primera hora de la tarde. Desde la dirección de Carentan un cañón de 8,8 centímetros abrió fuego repetidamente en la calle, pero no detuvo a los hombres. Los soldados se agacharon o gatearon por el terraplén. Cuando después de 3 horas la mayoría de los estadounidenses habían cruzado 3 puentes y estaban más allá del puente número 2, los alemanes abrieron fuego desde setos protectores y una gran granja a la derecha. Los hombres se dejaron llevar inmediatamente a las trincheras. Mientras intentaban avanzar más, una ametralladora llenó las trincheras con numerosas gavillas. Después de que 3 soldados fueron alcanzados, el grupo se retiró nuevamente. En una larga fila hombre detrás de hombre, el batallón marchaba calle abajo, incapaz de defenderse por los flancos derecho e izquierdo. Estaban constantemente bajo el fuego de ametralladoras alemanas. La puerta belga en el puente número 4 tuvo que ser atravesada una a una con fuego directo. Sin el apoyo de la artillería que bombardeó las posiciones alemanas desde las 4 horas PM a las 11:30 horas PM, esto hubiera sido una empresa imposible. Parte de la compañía G, que encabezaba el batallón, tomó posiciones a la derecha del puente, mientras el resto intentaba colarse por la estrecha abertura. 6 soldados lograron pasar, pero el 7º fue alcanzado. La acción fue inmediatamente cancelada y se instaló una posición defensiva. También hubo 3 morteros. Todo el batallón estaba ahora estancado. Compañía 1 me agaché al lado del terraplén en el puente número 3 y estuve expuesto al fuego alemán casi sin cobertura. Ha sido gravemente golpeado. Primero de fuego de rifle y alrededor de las 11:30 horas PM. También de 2 aviones de combate alemanes que les dispararon y arrojaron bombas sobre su posición. Durante un breve alto el fuego a la medianoche, solo 21 hombres y 2 oficiales de los 80 soldados originales de la compañía pudieron retirarse más allá del puente número. Los soldados de la compañía H también utilizaron el alto el fuego para pasar de contrabando hombres a través de la puerta del puente número 4. Alrededor de las 4 horas AM del 11 de junio, el mando del regimiento ordenó al tercer batallón que continuara el ataque. En la oscuridad la compañía G y la compañía de la sede atravesaron la puerta del puente número 4. Avanzaron a ambos lados del terraplén. La posición principal de los alemanes parecía ser una gran granja a la derecha de la carretera, rodeada de altos setos. Se elevaba claramente desde la marisma en una pequeña colina. Cuando los primeros soldados se acercaron al patio, iban armados con rifles, ametralladoras y morteros atacados. Un bombardeo de artillería estadounidense concentrado hizo poco por cambiar la situación. El ataque de bayoneta del coronel Cole sobre la posición alemana desató un intenso combate.
Para ello se dispuso que la artillería disparara bombas de humo en la zona. A las 6:15 am, después del final del fuego de artillería, Cole silbó para el ataque, pero solo 20 de los 250 hombres originales lo siguieron, y otros 50 atacaron la casa con el mayor Stopka. Debido a que los estadounidenses estaban cubiertos en un área grande, la noticia de la orden no se había extendido por todas partes. Además, la compañía G tuvo contacto con el enemigo y fue atacada por unidades alemanas con ametralladoras en la llanura aluvial al este de la carretera a Carentan. El oficial al mando resultó herido por un proyectil de artillería que recibió un disparo demasiado corto. Los hombres de la compañía H fueron los primeros en llegar a la granja, pero la encontraron desierta. El fuego enemigo venía ahora de un seto alto que corría en ángulo recto con la carretera. Los estadounidenses irrumpieron en el área y mataron a los alemanes con granadas de mano y bayonetas. La única resistencia alemana que aún existía estaba en el sur, desde donde los estadounidenses eran constantemente despedidos. Cole realmente quería continuar el avance de inmediato, pero el batallón ya no podía hacerlo en términos de fuerza. Todos los estadounidenses se reunieron cerca de la granja. Allí rápidamente se hizo evidente que las unidades se habían mezclado en el caos de la batalla y habían sufrido grandes pérdidas en algunos casos. Por lo tanto, la orden se envió al primer batallón de la 502 Infantería de Paracaidistas para determinar la posición de la tercera Infantería de Paracaidistas. La orden llegó al primer batallón al norte del puente número 4, bajo el liderazgo del coronel Cassidy. Los soldados cruzaron el puente en un fuerte contraataque alemán y llegaron a los campos junto a la granja. Pero en lugar de avanzar más, el primer batallón se veía a sí mismo como un refuerzo para el tercero. Sin embargo, habían sufrido tantas pérdidas por el fuego alemán y estaban tan desorganizados como sus camaradas. En el flanco derecho, los estadounidenses lograron tomar una posición de los alemanes cuando estaban a punto de cambiar de posición. Los alemanes se retiraron rápidamente a las casas del sur y los estadounidenses los siguieron. Allí permanecieron cara a cara durante el resto del día. El pequeño grupo estadounidense había avanzado más y estaba a unos 140 metros del resto del batallón. Otro grupo instaló 2 ametralladoras en un rincón del seto detrás de la finca, con lo que el área al este de los huertos y el camino se cubrió hasta la próxima intersección. A pesar de todo, no fue un ataque coordinado y el coronel Cole, estaba muy preocupado por esto en la granja, ya que no podía evaluar la situación en ninguno de los flancos sin un enlace de radio. Además, encontró la ayuda de la artillería poco eficaz. El río redujo el área de retiro y no había reserva disponible. Además, los defensores alemanes casi nunca fueron vistos y sus posiciones y distancias tuvieron que estimarse en función del volumen de los disparos. Por la mañana aumentó la intensidad del fuego de artillería y morteros alemanes. Los alemanes iniciaron un contraataque. Uno de los avances más violentos llegó a través del huerto y estaba dirigido a los estadounidenses al sur y al este de la finca. Pero con las nuevas posiciones de las ametralladoras, los atacantes podrían verse obligados a interrumpir el ataque. Una interrupción inesperada en el combate poco antes del mediodía dio a los estadounidenses la oportunidad de reconstruir el flanco izquierdo. La compañía C avanzó desde el puente número hasta un campo de coles entre los setos 2 y 3, de modo que pudieran disparar contra el siguiente seto y la calle. Una compañía estaba justo detrás de ellos. Al mediodía, la dirección del regimiento informó a las unidades sobre una solicitud de los alemanes de un alto el fuego y se detuvo el fuego. El general de brigada Anthony McAuliffe, quien dirigió la operación de la 101 División Aerotransportada, acomodó esto ya que ahora podía rescatar a las víctimas estadounidenses él mismo. El mayor Douglas Davidson, el médico del regimiento, fue luego con 2 enviados alemanes a través de las líneas enemigas para pedirle al comandante en Carentan un alto el fuego. Preguntar. Sin embargo, se rechazó una entrevista y Davidson regresó al puente número 4 sin haber logrado nada. En ese momento el lado alemán abrió fuego de todas las armas y artillería disponibles con una intensidad previamente desconocida. El teniente coronel Cole inmediatamente pidió permiso a la dirección del regimiento para disparar, pero no lo consiguió porque Davidson aún no había regresado. Sin embargo, los estadounidenses en la línea del frente tomaron su propia decisión y comenzaron a contraatacar. Como habían observado los movimientos alemanes durante el alto el fuego, estaban convencidos de que habían servido para fortalecer las posiciones y preparar un ataque de artillería pesada. El renovado ataque alemán llevó a los estadounidenses a sus límites. El flanco derecho tuvo que retirarse, pero el emplazamiento de la ametralladora en la granja ayudó a los demás a mantener sus posiciones. Los soldados en el campo de coles en el flanco izquierdo mantuvieron sus posiciones contra los repetidos ataques alemanes desde los setos y trincheras circundantes. Algunos de ellos se acercaron tanto a los estadounidenses que pudieron escuchar el sonido de los pestillos mientras se recargaban. La artillería alemana era bastante débil, pero los morteros disparaban sin parar.
En el lado alemán, el 6º Regimiento de Paracaidistas, bajo el mando del mayor Friedrich August Freyer von der Heydte, subordinado a la 17ª División de Granaderos Panzer SS Gott von Berlichingen, llevó la peor parte de la batalla. Alrededor de las 6:30 horas AM, Kohl quería informar a la dirección del regimiento de su decisión de retirarse, pero la radio fue defecto. Kohl asumió que solo un apoyo de artillería significativamente mayor podría ayudar a sus hombres. Cuando finalmente se pudo enviar el mensaje de radio, la situación cambió de repente. Toda la artillería estadounidense comenzó inmediatamente con un bombardeo intensivo de las posiciones alemanas, por lo que el fuego tuvo que establecerse muy cerca de las posiciones estadounidenses. 2 soldados murieron en el proceso. El bombardeo duró solo 5 minutos, pero eso fue suficiente para convencer a los alemanes de retirarse a la ciudad. Las patrullas enviadas solo pudieron confirmar esto. El 1er y 3er batallón finalmente pudieron retirarse alrededor de las 8 horas p.m. El 2º batallón se hizo cargo de las áreas recién conquistadas. Esto despejó el camino a Carentan desde el norte, pero la infantería de paracaidistas 502 era demasiado débil para continuar el ataque. La infantería de paracaidistas número 506 recibió la orden de relevo para ocupar finalmente el lugar contra la resistencia el 15 de junio de 1944.